No supe qué fue lo que pasó, pero supongo que ahora no tengo restricción. En general no tengo restricción de tiempo, ya, así que no estoy seguro qué fue lo que pasó. Bueno, sigamos mirando un poco esta tabla, que es fome, pero es bien informativa. Seguimos con el siguiente después del vapor de agua, ya, y ese es el dióxido de carbono. ¿Y por qué les decía yo que era interesante el dióxido de carbono? Es porque cuando uno mira esta tabla en un libro, uno puede decir de cuándo es el libro, ¿ya? Y eso es porque el valor del dióxido de carbono va cambiando con el tiempo y va cambiando a una tasa de unos 2 o 3 partes por millón por año, ¿ya? Entonces, si uno sabe que el 2021 tenemos 411 partes por millón, cuando teníamos 394 partes por millón, hace 17 partes por millón, es decir, hace unos 6 años atrás, ¿ya? Entonces el libro o la tabla es del orden del 2015 o 2014. Ya estamos parecidos ahí, haciendo ese cálculo así simple. Uno puede mirar muchos libros y ver que esa concentración va cambiando con el tiempo. ¿Ya? El tiempo de residencia del CO2 es más o menos largo, del orden de 20 a 150 años. Esa es parte del problema con la acumulación del CO2 por causas antropogénicas. ¿Ya? Y ahí vemos, por ejemplo, que el vapor de agua tenía biogénico, antropogénico y volcánico marcado. El vapor de agua es efectivamente uno de los gases que se emiten por los volcanes, pero también tiene una fuente, el vapor de agua tiene fuentes antropogénicas y tiene fuentes biogénicas. ¿Cuál podría ser una fuente antropogénica de vapor de agua? Los autos, la combustión. La combustión, efectivamente, la combustión genera vapor de agua, ¿ya? La industria también puede ser. Hay un montón de industrias que generan mucho vapor de agua. La industria del papel, por ejemplo. También cambios en el uso de suelo, por ejemplo, la irrigación, también tiene efectos sobre la generación de vapor de agua. Hay lugares que naturalmente no emitirían vapor de agua, pero que como son irrigados, entonces sí lo hacen, ¿ya? Así que por ahí está la componente antropogénica. Pero cuando nosotros nos referimos a antropogénico, en general, nos estamos refiriendo a los gases de efecto invernadero más conocidos, ¿cierto? Más conocidos como que tienen una fuente humana. Y esos son, en particular, el CO2, pero también el metano, también los óxidos de nitrógeno. Ya, esos son, así como para adelantarnos un poco, son los gases de efecto invernadero más típicos, son esos tres, ¿ya? Y hay otros. Está, por ejemplo, el amonio o el amoníaco, también es un gas de efecto invernadero, el dióxido de azufre también, y el ácido sulfídrico, que sería ese H2S, también es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Pero el CO2 es el principal, y el problema está en este tiempo de residencia. Ya, si ustedes se fijan, 20 a 150 años es más largo que el tiempo de una generación humana. Por lo tanto, si una generación emite CO2, ese CO2 no es capaz de ser reprocesado por el planeta en una escala de tiempo que permita sacarlo del sistema, ¿sí? Rápidamente. Una molécula se va a demorar en promedio entre 20 y 150 años en desaparecer de la atmósfera, una molécula de CO2. ¿Ya? Y esa es una complicación porque básicamente significa que los sumideros de CO2 no son muy eficientes en la atmósfera. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el tiempo de residencia del CO2 fuera 10 días, como el tiempo de residencia del vapor de agua?
bueno, llegaríamos a una cierta concentración de CO2. Se acumularía, por ejemplo, uno aumentaría las emisiones de CO2, pero rápidamente esas emisiones podrían desaparecer. Y por ejemplo, si nosotros lográramos encontrar una manera de disminuir las emisiones de CO2, rápidamente veríamos un resultado en una disminución de concentración del CO2. O sea, una reducción de las emisiones produciría rápidamente una disminución de la concentración. Eso no va a pasar con el CO2 porque, de nuevo, el tiempo de residencia es larguísimo. Entonces, aun cuando dejemos de emitir, vamos a seguir teniendo concentraciones altas de CO2 durante mucho tiempo. Supongamos que nosotros dejáramos completamente de emitir CO2. ¿A qué concentración de CO2 llegaríamos después de un tiempo? Debiéramos llegar a algo parecido a lo que teníamos antes de que empezara la revolución industrial, en donde supuestamente la fuente y los sumideros de CO2, los sumideros naturales, están más o menos equilibrados, ¿sí? Todos manejan más o menos este concepto de fuente y sumidero, ¿sí? Fuente serían los procesos que generan este compuesto en la atmósfera, y sumideros son los procesos que destruyen este compuesto en la atmósfera. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser un proceso que es sumidero de CO2? ¿Cómo creen ustedes que sale el CO2 de la atmósfera y explica en parte este tiempo de residencia? La meteorización. La meteorización, exactamente. Yo no sé si todos dominan ese concepto de la meteorización, pero la meteorización consiste o es el proceso mediante el cual las rocas son atacadas de alguna forma por ácido carbónico que se forma en la atmósfera cuando llueve, ¿sí? Cuando llueve, las gotas de lluvia mezclan naturalmente una cierta cantidad de CO2, ¿cierto? Y la gota de lluvia no es pura agua destilada, sino que dependiendo de la concentración de CO2 tiene pequeñas cantidades de ácido carbónico. Ese ácido carbónico ataca la roca. Podría ser lo más típico es que, por ejemplo, las rocas calcáreas, ¿sí? Las que tienen calcio, son atacadas por el ácido carbónico para formar carbonatos de calcio. Ya esos carbonatos de calcio se disuelven en el agua, pasan a los ríos, y del río van a dar al mar, o también van a dar al agua potable de Santiago, por ejemplo, y van a dar al hervidor o a la tetera, y forman esas como manchas o costras de dureza del agua, de cal, ¿sí? Eso es carbonato de calcio, y bueno, ese carbonato de calcio se deposita, ¿ya? Y al depositarse el carbonato de calcio, o depositarse en el océano, o por ejemplo, ser utilizado por algunos animales en su metabolismo, por ejemplo, los crustáceos, los moluscos, típicamente, los moluscos, ¿cierto?, forman conchas con el carbonato de calcio, y después cuando se muere el molusco se queda en el suelo marino, ¿sí? Y se van acumulando esos moluscos en el suelo marino y se van enterrando. Es decir, el CO2, el carbono que dio lugar a ese carbonato, entonces desaparece de la atmósfera y es enterrado en el océano, ¿sí? Y entonces tenemos un flujo neto de carbono de vuelta a la Tierra sólida, ¿sí? Sale de la atmósfera carbono y entra a la Tierra sólida. Ese es el flujo de meteorización. Y bueno, ese proceso de meteorización es lento, ¿ya? Es lento, tiene escala de cientos de años, como ustedes pueden ver, y por lo tanto no es demasiado efectivo en reducir la concentración de CO2 antropogénico que hemos estado nosotros generando. Entonces, por ejemplo, si miramos un poco la evolución del CO2,
ustedes pueden ver, por ejemplo, en este gráfico de acá, tenemos típicamente una cantidad de CO2 que es variable durante un año, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la concentración de CO2 al 16 de marzo del 2020, ya el año pasado. Y si ustedes se fijan, está desde el año 2018, un máximo ahí cerca de mayo-junio, después un mínimo cerca de septiembre-octubre, nuevamente un máximo cerca de mayo-junio de ya 415 partes por millón, luego una disminución entre septiembre y octubre, llegando a los 408 partes por millón. En promedio, entonces estamos como en unos 411 o 412 partes por millón. ¿Ya? Si uno mira esto en una escala de tiempo mucho más larga, ya se va a dar cuenta que esta concentración entonces fue mucho menor el año 1800, por ejemplo, eran unas 280 partes por millón, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo otro libro, ¿ya? En donde la concentración de CO2 está en 345 partes por millón, ¿sí? Habíamos visto que nuestra tabla más nueva era 394 partes por millón, este es 345 partes por millón, y ahí, como ven, este es un libro del año 96, ¿ya? Si uno mira otros gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, se da cuenta que también el metano ha sufrido una variación durante la época preindustrial e industrial, en donde la concentración de metano preindustrial era del orden de los 600 a 700 partes por billón, ¿ya? Y desde los últimos 200 años o últimos 150 años saltó de esos 700 partes por millón a 1800 partes por millón. ¿Ya? Aquí tenemos, perdón, 1800 partes por billón, pero billón en inglés, ¿ya? Que es lo mismo que 1,8, de 1,6 a 1,8 partes por millón, ¿sí? Así que estos dos gases en particular, sobre todo el CO2 y el metano, son los principales gases de efecto invernadero antropogénico, y esos dos han sufrido estos aumentos de concentración desde la época preindustrial, que son la principal huella que estamos dejando nosotros como humanidad en la composición atmosférica, ¿ya? Si uno lo piensa, también son cantidades traza, así se les llama a todos los componentes que no son ni nitrógeno ni oxígeno, ¿ya? Quizá nunca se habla de vapor de agua como traza, ya no se habla como traza porque es suficientemente importante. Todos los demás sí son componentes gaseosos traza, pero dentro de esas trazas, ¿cierto? Tanto el dióxido de carbono como el metano son súper importantes por su efecto invernadero. Y aquí, no sé, podemos mirar, por ejemplo, cuáles son los principales procesos físicos que controlan la abundancia de cada uno de los compuestos en la atmósfera. Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno están controlados más que nada por el transporte. El transporte en la vertical, o sea, si yo tengo nitrógeno o oxígeno en la atmósfera en un cierto nivel o en un cierto lugar, es porque se ha logrado mezclar hasta ahí o no, ¿ya? Y eso es todo. Si ustedes lo piensan también, el nitrógeno es una molécula relativamente más liviana comparado con el oxígeno. El nitrógeno tiene la molécula de nitrógeno tiene un peso molecular de 14, versus la molécula de oxígeno que tiene un peso molecular... No, la molécula de nitrógeno tiene un peso molecular de 28, ¿sí? Son 2 átomos de nitrógeno, cada átomo de nitrógeno pesa 14 gramos por mol, así que el peso molecular de la molécula de nitrógeno es 28 versus el peso molecular de la molécula de oxígeno, que es 32. Que el oxígeno sea un poco más pesado que el nitrógeno hace que la abundancia de oxígeno
que la proporción de oxígeno versus nitrógeno vaya cambiando con la altura, ya relativamente, y entonces uno ve que hay un poco más de oxígeno en las partes bajas de la atmósfera que de nitrógeno. Y esa proporción va cambiando con la altura, ¿ya? Levemente, porque la diferencia de peso no es demasiado grande, pero cambia levemente, ¿sí? ¿Alguna idea de por qué estas disminuciones y aumentos estacionales de la concentración de CO2, por ejemplo, durante el año? Por la actividad fotosintética. Sí. ¿Cómo sería? Imagino que por las estaciones del año, digamos. Ya, a ver, Cristóbal, ¿cómo te lo imaginas tú? Yo me imagino que es por las estaciones del año que tal vez, bueno, es en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, probablemente hay más actividad fotosintética en verano que en invierno y por tanto hay más captación de dióxido de carbono por las plantas, me imagino, en verano que en invierno. Claro. Exacto. Eso Claro. El máximo ocurre probablemente justo antes de que las plantas empiecen a crecer durante el verano, ¿sí? Entonces, en el hemisferio norte hay más tierra y hay más biosfera, por lo tanto, así que hay muchas más plantas. Y entonces las plantas empiezan a crecer en primavera, cuando termina el invierno, y empiezan a capturar CO2. Capturan, 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 hasta que empieza el invierno. Cuando empieza el invierno, se le empiezan a caer las hojas a las plantas y empiezan a liberar de vuelta el CO2 hacia la atmósfera, ¿sí? Así que este ciclo estacional, que no es poquito, si se fijan es bastante grande, está en parte dominado por estos procesos de generación y liberación de CO2, no solamente de las plantas terrestres, también hay que considerar que las plantas acuáticas también hacen esto. Ahora, las plantas acuáticas están distribuidas en todo el planeta, ¿cierto? Y de hecho uno pensaría que hay más plantas acuáticas en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Así que si las plantas acuáticas fueran la explicación, no podrían ser porque entonces las plantas acuáticas que están creciendo en el hemisferio norte eliminarían el efecto de las plantas del hemisferio sur, ¿cierto? Que estarían durmiendo durante el invierno. ¿Sí? Así que este ciclo nos habla de la distinta distribución de las plantas terrestres, probablemente. ¿Ya? Y aquí, bueno, esto no sé si se va a ver. ¿Se va a ver o no? ¡Ay, qué fome! Es una pura imagen nomás. Yo hubiera jurado que era un video eso. Déjenme buscarlo porque en realidad creo que es mucho más interesante que lo veamos a que no lo veamos. Esto, ¿escuchan el audio del video o no? No, ¿Me yo no. escuchan a mí? Sí, a usted sí. Sí. Ya, pero no escuchan el audio del video, ¿cierto? Ya, ya. Voy a hacer algo y me dicen si escuchan, me levantan una manito si escuchan el... Profe, creo que tiene que compartir la aplicación del navegador más que pantalla, y ahí se debería transmitir el audio también.
Sí, no se escucha el audio del video. Parece que el profe no nos escucha. Pareciera, ¿no? Profe, Ahora se me escuchan a mí y yo los escucho a ustedes, creo. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Sí, ya, pero nunca pudieron escuchar el audio del video. Sí vieron el video, ¿cierto? Sí, vimos el video. profe, Sí. creo que para que se transmita el audio del video, tiene que, en vez de compartir pantalla, compartir la aplicación. Sería compartir el navegador. Al menos en otras plataformas funciona de esa forma. Uno comparte la aplicación y ahí se transmite audio también. Sí, casi que me acuerdo. O sea, ha pasado tiempo desde el año pasado, entonces se me olvida cómo se hace esto. Pero voy a intentar eso, a ver si puedo hacerlo. Compartir pantalla. Compartir el sonido del computador. Ahí está. Po. Ya, ahora sí. Ahora sí van a escuchar. Escuchemos el video porque igual vale la pena escucharlo. Déjenme ver dónde está ahora el video. Ajá, ok. Entonces, si yo hago... Me ponen en el chat si escuchan el video, porfa, ¿ya? Entonces, ahora... Compartir pantalla... Hi, this is Bill Putman. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight Center. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the Northern Hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large-scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer in the Northern Hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Meanwhile, in the Southern Hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia,
contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations of carbon dioxide accumulate in the atmosphere each year. This is contributing to the long-term trend of rising global temperatures. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations and atmospheric models like GEOS 5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe. Bueno, me vuelven a escuchar a mí ahora, ¿cierto? Ya, no sé si algo les llamó la atención del video que quieran comentar. A mí me llamó la atención la aparente precisión de las turbulencias generadas por la simulación. Como una simulación increíble. Sí, es súper de alta resolución esa simulación y bueno, fue hecha el año 2014. Así que todavía, incluso ahora pueden ser mejores todavía. Lo curioso es que al final del video se hace como mención a un satélite que va a medir el CO2 de manera continua y ese proyecto fracasó. El satélite no se soltó de la nave, una cosa así. Fue una falla de la NASA hace como un par de años que probablemente a nadie le llamó mucho la atención, no sé si alguno de ustedes escuchó la noticia, pero fue bien triste, ¿ya? Fueron muchos años de trabajo que se perdieron. Así que están volviendo a hacer ese satélite, volviendo a diseñarlo de nuevo y tienen otra misión para hacerlo. Y, profe, ¿no existen satélites hoy en día que puedan hacer una pega así con el CO2? ¿Ese era como el único proyecto? Repíteme la pregunta, Nicolás, porfa. Que si es que no existen otros satélites que puedan hacer una pega así, que si ese era el único proyecto al respecto. La verdad es que era el único proyecto que había en ese momento. Ya no es tan fácil porque si uno lo piensa, se necesita un montón de plata, ¿ya? Y la NASA es la agencia que hace esas cosas. Entonces, no había... se gastó mucho dinero y se hicieron muchas cosas para poder hacer ese satélite y finalmente no se pudo, no terminó por resultar. Eran 10 minutos de nuevo. Sí, no sé por qué maldición. Bueno, vamos a parar la clase ahí, porque... A mí me llamó la atención el hemisferio sur. Cosa, Alejandro. Que no se veía con tanta concentración como el norte, en los periodos peak. O sea que no veía que cuando aumentaba en el hemisferio sur, no llegaba al nivel del hemisferio norte el aumento. Eso es lo que me... Claro. Esta idea que yo les decía que eran las plantas terrestres las que controlan un poco lo que está pasando, es una buena sospecha, porque en realidad como que incluso son las plantas terrestres, pero también es la actividad humana del hemisferio norte. Son las dos cosas, ¿sí? Y por supuesto que si la actividad humana se produce en el hemisferio norte principalmente, o sea, si la inyección de gases de efecto invernadero ocurre ahí, primero se mezclan en el hemisferio norte, que es un poco lo que estamos viendo en la imagen estática que tenemos en nuestra presentación, ¿sí? Que es que los colores rojizo y amarillo
están más bien en el hemisferio norte y no se han mezclado todavía con el hemisferio sur. ¿Ya? Pero eso es algo que va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar en algún momento, porque como sabemos que el CO2 tiene este tiempo de residencia relativamente largo, significa que la molécula de CO2 tiene tiempo para, una vez que fue emitida en el hemisferio norte, terminar por homogeneizar de alguna forma la concentración también en el hemisferio sur. Entonces, esta diferencia de concentración que parece tan terriblemente grande entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, fíjense en la escala, en realidad son unos poquitos ppm nomás. Ya, el hemisferio sur tiene entre 379 y 381 ppm, y el hemisferio norte tiene entre 382 y 385 ppm. Y eso, claro, va cambiando primero en el hemisferio norte y después en el sur, y después en el norte y después en el sur, para terminar haciendo que la concentración vaya subiendo así. ¿Ya? La concentración promedio en el planeta. No sé si les llamó la atención alguna otra cosa del video. Profe, recuerdo haber escuchado alguna vez que creo que fue en esos documentales de Al Gore, que para medir el CO2, obviamente sin satélite y nada, metían testigos en la Antártida y en función de la distancia de este testigo y qué tan profundo llegaba, iban sacando como concentraciones. Si yo veo el video que mostró, yo no haría mediciones en la Antártida. Siento que no hay nada. O sea, bueno, 300 y algo, pero siento que no representa una medición a través como de hielo la concentración que habría realmente. Ya. Lo que pasa es que, claro, yo creo que es un poco de ilusión óptica nomás, ¿ya? De que vemos que, está todo pasando allá en el hemisferio norte y acá en el sur no pasa nada en realidad. Pero no es verdad, porque el cambio va a ser igual en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, solo que tiene un pequeño desfase nomás, ¿ya? Y cuando uno saca los testigos de hielo de la Antártica, uno no está mirando 1 o 2 años, sino que uno está mirando hasta 800.000 años atrás. Ya, esa es la cantidad de tiempo atrás que uno puede mirar con un testigo de hielo. Entonces, lo que uno ve en la Antártica, cuando uno saca un testigo de hielo antártico, son variaciones que están controladas no solamente por estos procesos anuales, como por ejemplo la fotosíntesis, el decaimiento de la vegetación y el florecimiento de la vegetación anual, sino que cosas como el enfriamiento y el calentamiento del océano, ya hacen que el océano, y aquí no sé, ¿alguien se acuerda de una cosa en físico-química que se llama la ley de Raoult? Does it ring a bell to any of you? ¿Nadie se acuerda? Bueno, la ley de Raoult está detrás de un montón de fenómenos, interacción océano-atmósfera bien interesante, ¿ya? Porque la ley de Raoult indica qué cantidad o qué proporción de un gas es capaz de mezclarse con un líquido a una cierta temperatura. ¿Se acuerdan de esas cosas o no? Como, supongamos que yo tengo una atmósfera completamente de CO2 y tengo agua. ¿Cuál es la concentración de CO2 que tengo en el agua? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que yo tenga una cierta cantidad de concentración de CO2? Bueno, depende de la temperatura, ¿ya? Y entonces, estos testigos de hielo, a través del CO2, nos permiten, por ejemplo, conocer la evolución de las eras de hielo. ¿Ya? Los momentos en donde el océano estuvo más frío son momentos en donde la concentración de CO2 fue mayor. Y cuando estuvo más caliente, el océano se vuelve una fuente de CO2 y entonces aumenta la concentración de CO2 en escalas ahora de varios miles de años, ¿sí? Así que
sigue siendo muy interesante. Además, ¿de dónde más va a sacar uno testigos de hielo de esa edad? ¿Ya? La otra parte podría ser Groenlandia, pero me da la impresión de que en Groenlandia no hay una historia tan larga de hielo. Ya no me imagino que uno pueda sacar un testigo de hielo de 800.000 años, por ejemplo. Esa es la razón de por qué uno saca testigos de hielo de Antártica y siguen siendo muy altamente interesantes. Ahora, todos entienden por qué uno puede medir CO2 con los testigos de hielo. Es que cuando cae la nieve atrapa burbujas de aire, ¿ya? Y lo que hacen los científicos es analizar el CO2 dentro de esas burbujas que están atrapadas. Ya es bastante mágico el asunto. Y pueden ir, y yo no sé cómo lo hacen exactamente, cómo es la técnica de laboratorio, pero además uno puede datar bastante bien el hielo, ya también con isótopos de oxígeno se puede hacer, con otros isótopos que están atrapados en las burbujas de aire, pero la composición preindustrial y la composición incluso hace 800 millones de años, hace 800.000 años, es bien conocida la composición de CO2. El CO2 en la película se veía bastante bien, ¿cierto? Como esta idea de que tenemos una mezcla y que se ven los movimientos turbulentos de la atmósfera. Ya vamos a ver que eso también pasa con el vapor de agua y con los otros gases. Me despido porque se nos va a caer el Zoom. Ya les prometo que voy a tener esto arreglado para el lunes. Sí, lunes nos vemos. Porque yo tengo una cuenta Pro y no sé por qué está haciendo esto. Ya no me había pasado en todo el año y es porque tuve que unir mi cuenta Pro con la cuenta de la U, porque la cuenta Pro no alcanza uno a tener más de 100 personas y tengo un curso de 130 que es el curso de física de primer año. ¿Ya? Y ahí eso echó a perder todo. Así que, ya, cuídense harto todo el fin de semana antes de que... Sí, se nos va a cortar. ¿Hay clase auxiliar? No, hoy día no hay clase auxiliar porque recién nombramos al auxiliar, pero tienen auxiliar, la Rocío. Así que hoy día no tienen clase auxiliar. Ya, gracias. Desde la próxima semana, ya. Gracias, profe. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Nos profe. vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias.